De acuerdo. Ahora sí, mi estimado Piero, creo que podemos iniciar. Perfecto, adelante, estimado Aliso. Ya. Mi cámara acabo de encender, ¿me confirma si se logra visualizar también? Correcto. Ya, de acuerdo. Muy bien, muy buenas noches con todos aquellos miembros que también son parte de este hermoso grupo, esta familia que conforman pues en este caso al grupo del ex Espita. Y bueno, esta sesión sabatina se tiene pues bien a poder disertar el tema que es correspondiente a la etapa de juzgamiento en el nuevo Código Procesal Penal. Es así que inicialmente voy a dar a explicar, ustedes saben, conocemos que este tema es sumamente amplio, de lo cual voy a iniciar con un preámbulo. Luego de ello voy a explicar unos aspectos básicos con respecto a esta etapa de juzgamiento, ya sea en un concepto, con respecto a los principios, a la regulación legal, y luego como segundo tema voy a tocar con respecto a la estructura, lo que correspondería en este caso a los, como por decirlo, las etapas que tiene esta misma etapa de juzgamiento, disculpen si soy redundante, lo que corresponde a la etapa inicial, a la etapa probatoria y a la etapa decisoria. Voy a iniciar con este tema, que les presento un cuadrito, inicialmente pues para explicar, ¿no?, un tanto de lo que compone nuestro proceso. Sabemos muy bien que el proceso penal tiene tres etapas. La primera, que corresponde a la investigación preparatoria, que en este caso está a cargo del fiscal y que obviamente tiene el apoyo de la policía. La etapa de investigación preparatoria dura, en este caso, dependiendo, ¿no?, de cada caso. Una vez que ya, luego de ello, una vez que el fiscal termina con una investigación dentro de esa etapa de investigación preparatoria, lo que va a emitir, en este caso, es un documento de acusación. Si es que en este caso llega a considerar, ¿no?, que evidentemente, ¿no?, existen los elementos de la comisión del delito y que obviamente que en este caso se deban cumplir, ¿no?, con todos los requisitos de la acusación. Una vez que se llega a emitir la acusación, se va a pasar a la siguiente etapa, pues que nos menciona, ¿no?, el Código Procesal Penal, que es en este caso lo que le corresponde a la etapa intermedia, también conocida como una etapa de saneamiento procesal, porque aquí también se va a empezar a debatir y discutir todos los posibles quizás errores que ha tenido el requerimiento de acusación elaborado por la Fiscalía. Siempre cuando hablemos de una acusación, ¿no?, que se haya hecho presente o se haya requerido la acusación, pues para poder pasar a esta etapa. Entonces, en este caso, con el requerimiento de acusación se harían observaciones formales, sustanciales, o quizás, ¿no?, como ya vengo mencionando, se podría en este caso, si no fuera acusación, también en este caso en el mismo requerimiento se puede solicitar, ¿no?, el sobreseimiento por la otra parte, y también pues se tendría la opción de la presentación de excepciones, o se hacen observaciones a la reparación civil, u otros aspectos más. Para luego, o en este caso, que se sanea en principio todo el documento que ha emitido el fiscal, se termina, en este caso, concretando en el requerimiento de acusación, pero podríamos poner como un paréntesis o por decir, ojo, que al emitir en este caso un requerimiento o más que todo, que en la investigación preparatoria, cuando el fiscal concluye, tiene tres posibilidades. Emitir un requerimiento de sobreseimiento, hablando, ¿no?, pues para poder pasar a esta etapa, tiene tres caminos. Inicialmente, tendría, ¿no?, la posibilidad de requerir o emitir un requerimiento de sobreseimiento, o una acusación, o un requerimiento mixto, que esto correspondería, ¿no?, por decir, si fueran varios imputados, entre algunos acusa, los otros sobresee, o si fueran varios delitos, unos delitos acusa y los otros sobresee. En este caso, cuando el fiscal requiere la acusación,
contra determinadas personas que han sido investigadas y se logra absolver todas las objeciones que se han hecho dentro de la segunda etapa, que es la etapa intermedia, obviamente va a dictar se va a dictar en este caso, en este estadio, se va a dictar un auto de juicio oral. Y lo que va a venir después es la última etapa, que es la etapa en este caso, etapa de enjuiciamiento, también conocida, más bien, la etapa de juzgamiento, que también conocida como la etapa de enjuiciamiento. Esta etapa ya va a contar con principios, regímenes, tiene una etapa, su estructura, y entonces es lo que nos va a abocar en esta presente disertación, ¿no? Espero haber explicado de alguna manera como preámbulo un tanto rápido. Sé que cada etapa y este proceso en sí tiene muchas cosas que comentar. Vamos a iniciar con un concepto. Para poder conocer o pues para poder contextualizar qué es lo que los autores indican sobre la etapa de juzgamiento o cómo se define esta, voy a comentar un concepto que emite en este caso César San Martín en su libro Derecho Penal Lecciones, en el que indica que en este caso precisa, como ustedes pueden visualizar en pantalla, que es el procedimiento principal, o que en este caso está constituido por el conjunto de actuaciones que tienen como eje fundamental la celebración del juicio, que como acto concentrado es la máxima expresión del proceso penal. De esta primera parte hay muchas cosas que podemos destacar. Primero, ¿por qué le llama procedimiento principal? Porque en este caso podríamos decir que es una etapa del proceso. Debemos de saber que la diferencia entre proceso y procedimiento es el que el proceso es el todo y el procedimiento es la parte del proceso, ¿no? De eso podríamos regir primero una diferencia tanto de lo que significaría el proceso y el procedimiento. En este caso, la etapa del juzgamiento se llama procedimiento porque es una parte, ¿no? Es una parte del proceso penal como tal. Luego menciona que es la máxima expresión del proceso penal. Según San Martín Castro, César San Martín Castro indica que es la etapa más importante, que no es la etapa, en este caso, él precisa, más que todo, pudiendo inferir de que cuando él menciona que esta etapa de juzgamiento es la etapa principal o es la etapa más importante, excluye, ¿no? Por decirlo así, a la etapa no lo considera como etapa más importante a la etapa de investigación preparatoria o a la etapa intermedia, sino a la etapa de juicio oral. Frente a ello, quizás muchos podemos quizás contradecir, para algunos podemos decir que la etapa más importante es la de investigación preparatoria, porque es ahí donde se pueden recopilar, o el fiscal tiene la obligación de poder recopilar todos aquellos elementos de convicción para poder, de alguna manera, el fiscal tiene que ser objetivo para que así pueda surgir un buen proceso, ¿no? Unos podríamos decir eso, ¿no? Pero de acuerdo a lo que estoy trayendo a colisión, lo que indica, en este caso, este autor precisa que es la etapa más importante. Incluso podemos decir que dentro de esta etapa, lo más importante también resaltaría ser lo que corresponde a la presentación o los medios de prueba. Y continúa precisando que se enjuicia la conducta del acusado para condenarlo o absolverlo en la sentencia que pone fin al proceso. Acá nos da otro punto relevante. Después del juicio oral, el juez se puede pronunciar en base a dos opciones, como menciona, condenar o absolver. Y esto es después, pues, en este caso, que se actúa adecuadamente todo el procedimiento en esta etapa. Y finalmente, indica, pues, con respecto al concepto que estoy trayendo, que no cae absolución de la instancia como núcleo esencial del proceso penal que tiene lugar a la práctica de la prueba y sobre ella y su resultado se fundamentará la sentencia. Ahí precisa, ¿no? El artículo, pues, como para poder encontrarlo también lo que menciona, ¿no? Que es lo que corresponde a esa etapa.
Justamente ahí se pudo resaltar, o resalté estas últimas líneas que corresponde a este comentario que hace el mencionado autor, porque tenemos al proceso penal la etapa de juzgamiento, que es la etapa estelar. Pero dentro de esta etapa principal hay una etapa más importante, como ya les venía diciendo, que es la práctica de la prueba. Porque sobre ella y su resultado de esta, que se va a presentar y que se va a actuar, se va a fundamentar la sentencia. La sentencia evidentemente tiene que mencionar los hechos, en este caso lo que se ha debatido, y principalmente se va a referencia o se va a hacer referencia a la prueba, lo que se ha debatido y el resultado de lo que se ha debatido. Ahora, en contraposición, bueno, no más como en contraposición, sino también compartiendo o enlazando estos comentarios, traigo a colisión lo que menciona Fran Almanza en su libro de litigación y argumentación. Él indica que el juzgamiento es la etapa principal del proceso. Se realiza dándose cumplimiento a todas las garantías procesales reconocidas por la Constitución y los tratados de derecho internacional de derechos humanos aprobados y ratificados por el Perú. El medio de comunicación que se emplea en el juzgamiento es la oralidad, que facilita la publicidad, la mediación y la contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observan los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad, principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos de juicio, identidad física del juzgador y presencia obligatoria del imputado y su defensión. Y finalmente precisa o termina este concepto que la audiencia se desarrolla en forma continua y podrá prolongarse sesiones sucesivas hasta su conclusión. De lo que ya he podido leer, lo que dice textualmente este comentario, bueno, podríamos precisar de que, o yo podría considerar que es un tanto más amplio, un tanto más explícito, un tanto que en este comentario hace referencia a todo en este caso, a lo que correspondería, ¿no? A todas aquellas, por decir así, características o de alguna manera detalles que corresponde a lo que es esta etapa, más que todo también hace referencia a lo que correspondería a los principios y entre otras cosas más. Considero una vez más que esta resulta ser un concepto más amplio y un concepto un poco más vasto, ¿no? Con lo que podríamos responder a lo que significa la etapa de juzgamiento. Voy a pasar explicando los principios. Una vez que ya tenemos conocido qué es lo que corresponde al concepto de la etapa de juzgamiento, voy a precisar qué es cuáles son los principios, ¿no?, que las componen. Principalmente, y también trayendo a colisión lo que menciona César San Martín, y bueno, también lo que se puede inferir en cuanto a todo el conjunto de artículos que componen cuando se menciona la etapa de juzgamiento dentro de nuestro Código Penal, hace referencia a estos principios, que en especial son 4, y lo cual íbamos a iniciar con el principio de oralidad. El doctor Neira lo define a este principio como aquel vínculo por el cual van a pasar todos los principios. Evidentemente, el testigo, cuando llega a audiencia para que dé su testimonio hacia el juez, por ejemplo, el perito, cuando llega a audiencia para explicar qué ha redactado en su informe o en su pericia, es lo que predomina en una audiencia de juicio oral. El fiscal llega y expone sus alegatos, sus pretensiones de buscar una condena. La defensa, por su parte, llega y expone sus alegatos, sus pretensiones de buscar en este caso, para que se absuelva de todos los cargos a su patrocinado, y es así, podemos decir, así como que llega el principio de oralidad a tener una gran importancia en lo que es, en este caso, el proceso penal. Es sumamente importante, y justamente porque todas las partes, la única forma que tienen es para entenderse
es a través de la oralidad. Podemos decir que en este caso la eficacia de este principio va a radicar en que la comunicación oral es oral, en este caso que la comunicación es oral y no es escrita. Por tanto, en este caso podríamos decir que no solamente escuchamos el mensaje o la información en vivo y en directo, sino también apreciamos, y justamente eso es lo que se trata, pues, apreciamos necesariamente la comunicación corporal a través de los gestos. Sabemos muy bien que, por ejemplo, ¿no? Imaginemos, ¿no? Por ahí que de alguna manera se presenta algún testigo, digamos, ¿por qué no decir un testigo falso? De alguna manera podríamos verificar esa contradicción o esa actitud un tanto, ¿qué podríamos decir? Ansiosa o de alguna manera con sus gestos al poder explicar o al poder testificar, nos vamos a dar cuenta de cuál es la verdadera intención, ¿no? De este testigo o la verdadera intención de lo que podría tener inclusive la declaración la declaración del imputado. Correspondiente a otro principio que también compone esta etapa es al principio de contradicción. Este principio permite que las partes puedan intervenir con una igualdad de fuerzas dentro del juzgamiento, pues, y que en este caso realicen libremente todo lo posible para desvirtuar o en este caso también para controvertir el caso de la contraparte. Podríamos decir o indicamos de que es también compartiendo las anotaciones del doctor Neira, es la derivación de las garantías constitucional de la inviolabilidad del derecho de defensa que está estipulado en el artículo 139 y numeral 14 de la Constitución Política del Perú. Esta garantía se manifiesta en este caso también como lo que se es llamado la igualdad de armas que debe existir entre la acusación del fiscal y la defensa, lo que corresponde, ¿no?, a la defensa del imputado. Y en este caso, la contradicción o el derecho a contradecir del imputado va a ser durante todo el proceso y en mayor medida dentro del desarrollo del juicio oral. Porque si pudiéramos resumir en este caso el derecho de defensa, solo diríamos que debe existir igualdad de condiciones, pero respecto al derecho de defensa, trayendo a colisión lo que menciona el doctor Blinder, indica que este cumple un papel particular, por una parte. Actúa en forma, en este caso podríamos decir, en forma conjunta con las demás garantías. Y por la otra, este indica que es la garantía que toma operativas a todas las demás. Entonces, de alguna manera también podríamos decir que la igualdad de armas, o como también llamada en este caso, la que le estamos llamando como el principio de contradicción, es la que compone, y en realidad no podríamos decir que es la única que compone a tantos principios, porque en realidad, desde mi perspectiva, creo que todos los principios se unen en sí, ¿no? Y una y otra como que se contienen, ¿no? Un tanto que se absorben o un tanto que tienen rasgos de otras. Entonces, de alguna manera, con lo que indica el maestro Blinder, que también, ¿no? Por una parte, en este caso, este principio acoge a otras, y por la otra, en este caso, se toma operativas, ¿no? De las demás. Aquí, pues, un tanto me gustaría hacer un paréntesis y un tanto de comentario, aprovechar también de que estamos hablando justamente del principio de contradicción, hacer un comentario con respecto a lo que hace no mucho, creo que ya pasaron varios meses, creo, de lo que fue un comentario de un abogado. Me parece que emitió un comentario por medio de la plataforma de TikTok, en el cual indicaba que en los delitos sexuales, y seguro ustedes también habrán escuchado, que él indicaba que en los delitos sexuales la carga de la prueba lo tiene el abogado defensor. Y ante esto, como una especie de respuesta o comentario a ello, podría indicar que en realidad el abogado defensor va a contar con dos tipos de defensas. Una defensa positiva y otra negativa.
Y el abogado defensor en este caso debe escoger cuál de ellas va a ocupar, pues para formular, ¿no? En este caso, su defensa, ¿no? Su teoría de caso. Dentro de ello, cuando se tiene la etapa, o por decirlo así, en el estadio de los alegatos de apertura. En cuanto, como respuesta inicialmente a lo que es la defensa positiva, o podríamos decir, o primero ya con respecto a la defensa negativa, ¿qué es lo que es esto? Indica que la defensa negativa se va, en este caso, a limitar a negar cargos. Ordinariamente, el imputado hará uso de su derecho, quizás, ¿no? En este caso, ocupando este tipo de defensa, va a negar, o se va a en este caso se va a limitar a negar los cargos. En contraposición que tenemos a que la defensa activa, también llamada positiva, es aquella en la cual el defensor va a elaborar frente al relato fáctico de la fiscalía un relato alternativo, o también llamado como una coartada, que va en este caso competir con aquello que lo que menciona, ¿no? Lo que hace mención la fiscalía. Y pues para poder obtener una convicción, en este caso obtener la convicción del juez. Es así que como tanto una especie de respuesta a aquella manifestación vertida por mencionado abogado, diríamos pues que la presentación, en este caso la presentación de prueba de descargo por parte de la defensa, de alguna manera, y es obvio que no la va a convertir a el titular de la carga probatoria. Una cosa es la adopción de una estrategia de defensa activa, que creo mi coartada y frente a esa coartada tengo que presentar esos medios que avalan mi coartada, no va a liberar ni va a exonerar en este caso al fiscal de cumplir con el estándar probatorio de su tesis incriminatoria. Y es decir, que como la defensa postule un coartada o relato alternativo a la acusación, por ejemplo, que no fue homicidio, no fue violación, no fue, imaginemos, fue legítima defensa, de alguna manera, poniéndonos en un supuesto que falle al poder determinar su coartada o aprobar su coartada, eso no significa, y esto no va a querer decir inmediatamente que esa acusación se va a tomar como cierta. Tampoco no hay que entenderla así, sino que el fiscal va a seguir continuando teniendo lo que se le llama el onus probandi, ¿no? Va a seguir tratando de probar que verdaderamente él fue, de acuerdo a la acusación realizada por el fiscal, va a tener que probarla, como lo que estaba mencionando. Por eso, por esa razón, podríamos decir que es totalmente válido que se pueda postular y de alguna manera también de acuerdo, ¿no? La que uno quiera acogerse, ya sea una defensa activa, negativa, o quizás de alguna manera una defensa mixta, pero en ello se tiene que tener un tanto de saberes, ¿no? Conocimientos a qué nosotros estamos tratando de acogernos, ¿no? Saber qué es lo que me atrae, en este caso, una defensa activa, una defensa positiva y una defensa mixta. Pasando al principio de inmediación, este principio es aquella garantía que va a tener el procesado para que el juez pueda estar en contacto directo con la prueba. Y como en este caso lo va a señalar el doctor Asensio Mellado, este acto de inmediación es muy importante, ya que va a constituir una esencia en el juicio oral, porque el juez tiene un contacto directo con las pruebas. Por ello vamos a coincidir, y coincido con también trayendo a colisión lo que menciona el doctor Beitelman, y coincido con lo que indica cuando señala que para la información sea confiable, para que en este caso se pueda satisfacer un mínimo de control de calidad, entonces en este caso debe ser percibida directamente por los jueces. Esto es lo que vamos a llamar el principio de inmediación. Que la idea de que nadie medie entre el juez, ¿no? Y en este caso, lo que va a percibir o la percepción directa de la prueba. Por ejemplo,
El testigo que esté declarando es como, de alguna manera, el juez, al tener contacto con aquella persona, va a poder discernir y de alguna manera va a poder tener una perspectiva distinta, ¿no? A que tan solo pueda, imaginemos, ¿no? Que tan solo pueda leer la declaración. Es muy distinto. En este caso, que si el juez, por ejemplo, no oye directamente la declaración del testigo, como ya venía diciendo, sino que lee solamente un acta, entonces simplemente no está, o es el juez, no estará en condiciones, por capaz que sea, de poder realizar un verdadero juicio de credibilidad respecto a lo que el testigo ha mencionado o el testigo ha dicho, ¿no? La información, en este caso que esta acta contiene, la información del testigo recogida en el acto, que es información que es bajísima, por decirlo así, no es una información de bajísima calidad, porque solamente está en texto, no se emiten emociones, no se emiten, en este caso, qué sé yo, sonidos, al saber en qué calidad, ¿no? De voz ha utilizado, no, nada, sino solamente textos. Y entonces, a esta falta de inmediación, siempre vamos a encontrar antes una información que no es confiable, y en términos lo que indica el doctor Baitemal, que voy citando, no se puede fundar válidamente una sentencia condenatoria. Pasando al principio de publicidad, y el último principio en el que nos vamos a abocar, este principio va a garantizar, en este caso, la transparencia de todos los actos que se den en juicio oral. Este principio de publicidad va a permitir, en este caso, al público que sea ajeno al proceso, pueda, en este caso, poder tener conocimiento de cómo es que se ejerce justicia, y comentando las anotaciones, en este caso, trayendo a colisión nuevamente al doctor Neira, en realidad casi todos estos principios los estoy trayendo a colisión a él. Él precisa que este principio va a ser la garantía un tanto más idónea para que un proceso se lleve a cabo, pues acorde, ¿no?, a las normas internacionales de derechos humanos y también sumada, ¿no?, la Constitución Política del Estado, que van en este caso a velar por un debido proceso. Entendiéndose que el juzgamiento debería, o bueno, en este contexto, inicialmente, que debe llevarse a cabo públicamente con transparencia, pues para facilitar o facilitando que cualquier persona o colectivo pueda tener conocimiento cómo se realiza un juicio oral contra cualquier persona acusada por un delito, y puede controlar, ¿no? Imaginemos la posible arbitrariedad de los jueces. Sin embargo, y por ello indicaba que cuando dije debería, indiqué de que en ese contexto ser público. Sin embargo, esta no es la regla. Hay excepciones. Estas excepciones las podemos encontrar en lo que llega a ser estipulado en el artículo 357, señala cuáles son los casos en los cuales sería un tanto total o parcialmente privada la audiencia de juicio oral. Como por ejemplo, en el que se afecten directamente el pudor, en lo que se afecte la vida privada, en lo que se afecte la integridad física de alguno de los participantes en el juicio, en el que se afecte gravemente el orden público, en el que se afecte la seguridad nacional, los intereses de la justicia, o peligro un secreto particular comercial o industrial. Por ejemplo, hace no mucho también escuché, pudiendo revisar algunos ponencias con respecto también a este tema, se indicaba, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, pues para poder citar con respecto a ese peligro, un secreto particular, comercial o industrial, imaginemos de que en la parte denunciada se encuentre Coca-Cola. Imaginemos que una de las partes sea Coca-Cola, la empresa Coca-Cola. Y de alguna manera dentro de esta explicación o testimonio o como medio de prueba se encuentre citada o detallada, imaginemos, en este caso, ay, Dios mío, no tengo la palabra exacta, se tenga en este caso el secreto, ¿no? Aquel secreto de su sabor, o en este caso del producto, ¿no? Cómo es que
cómo es que se confecciona o cómo es que se produce, en este caso, este producto, ¿no? La Coca-Cola. De alguna manera podríamos decir que esta audiencia o juicio oral, en tanto que peligra un secreto particular, comercial o industrial, pues podríamos decir que no va a ser público. Asimismo, tenemos que dentro de, y también como podemos visualizar dentro de este cuadro o de esta gráfica, que los actos son siempre públicos en cuanto se tenga en los procesos contra funcionarios públicos, los delitos de prensa, los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. Pasando como último punto ya dentro de este primer tema que corresponde a los aspectos generales de la etapa de juzgamiento, correspondería mencionar lo que se compone a la regulación legal. Esta está detallada en la sección 3, que va a integrar el libro tercero del Código Procesal Penal, y va a estar dedicada justamente a este tema que estamos disertando, lo que es el juzgamiento, lo que va a constar de 6 títulos con un total de 48 artículos, desde el artículo 356 hasta el artículo 403, y que se va a distribuir de la siguiente manera en cuanto ustedes están pudiendo visualizar en la presente diapositiva. Ahora sí, dicho esto, vamos a pasar a lo que correspondería al desarrollo del juicio. Esto es a la estructura del juicio oral. La ley impone en este caso, y podríamos decir que impone un orden sucesivo de actos procesales que incluso van a ser o son inmodificables. Esta etapa tiene tantos parámetros que uno, y justamente están estipulados dentro de los artículos ya mencionados, que uno debe de seguir. Las partes deben de seguir, más que todo la fiscalía, la defensa, en este caso el actor civil, el tercero, que deben saber cuándo les toca participar y cuándo no les toca participar, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que no se debe hacer. Justamente esto es lo que corresponde a los actos que deben realizarse, un tanto que ya vengo mencionando, inmodificables. Se va a dividir en 3 periodos. El periodo inicial, o la fase inicial, que corresponde desde el artículo 373 al artículo 385. Como fase, la segunda fase tenemos a la fase probatoria, que corresponde al 375, del artículo al 385. Y finalmente tenemos a la etapa decisoria, que corresponde al artículo 386 al 413. Vamos a iniciar de alguna manera rápida lo que corresponde al periodo inicial. Esta va a constar con 6 actuaciones, inicialmente a lo que correspondería a los actos preparatorios, o pues, ¿por qué no decir a la instalación de lo que corresponde a la audiencia? El primer, en este caso, dando inicio a lo que correspondería al acto preparatorio, el problema, o que ahora estamos pudiendo visualizar, o bueno, más que todo, podríamos indicar, ¿no?, que el primer problema que se afronta es el de la presencia del imputado. En primer lugar, se ratifica en este caso la necesidad de su presencia del imputado con la presencia de su defensa o de su defensor, y la exigencia en este caso de su debida citación, bueno, bajo aparecimiento de su declaración de contumacia, ¿no? Y en este caso también podríamos indicar que no hace falta una segunda citación, y un tanto que si la ausencia de su declaración como ya venía, discúlpenme que me distraiga, ¿me pueden dar un momentito? Voy a conectar mi cargador.
Ya, de acuerdo, ahora sí, discúlpenme. Bueno, como venía diciendo, de que el primer problema es la presencia del imputado, en razón a que muchas veces este no acude en este caso, al desarrollo del juicio, y pues, como ya venía diciendo, tiene que tener, bueno, se ratifica, ¿no?, la necesidad de la presencia de y tanto como su defensor. Y pues la exigencia de una debida citación bajo apercibimiento de su declaración de consumacia. Y junto a ello, indicamos de que no hace falta una segunda citación. En tanto que la ausencia del acusado, vamos a indicar, o se precisa, que no impide la celebración del juicio y obliga a la declaración de contumacia y al señalamiento de nueva fecha para la audiencia. Con respecto a a lo que corresponde a los actos de instalación y apertura del juicio, el primer paso que se va a realizar será constatar la presencia del tribunal en pleno y de las partes. Y también se debe advertir previamente la correcta citación a las partes y órganos de prueba. Es así como se da la instalación de la audiencia. Como otro segundo punto, dentro de esta fase, corresponde a los alegatos preliminares o también llamado alegatos de apertura. Aquí es donde se va a dar inicio o se inicia la ronda de intervenciones, tanto del fiscal, quien va a tener que exponer resumidamente los hechos acusados, la calificación jurídica y las pruebas ofrecidas. Esto sé que entendemos cuando una vez indicamos a lo que corresponde a los hechos acusados, calificación jurídica y pruebas ofrecidas, estamos hablando de la teoría del caso. Y acto seguido, le va a corresponder a los abogados del actor civil, al tercero civil, quien en este caso van a exponer concisamente, bueno, sus pretensiones y las pruebas ofrecidas y admitidas. Y finalmente va a seguir la defensa del acusado, que en este caso va a exponer brevemente sus argumentos, es decir, en este caso, ya sea en este caso, ¿no?, los argumentos de defensa y las pruebas de descargo ofrecidas y admitidas. Y en este caso podríamos decir que la finalidad de estos alegatos es, pues, introducir al tribunal y al público en los objetivos fundamentales que se va a perseguir la parte procesal concernida durante este juicio, ¿no? ¿Qué corresponde luego? Va a corresponder a los actos sí. Aquí, durante lo que, bueno, se podría llamar, ¿no?, culminados los alegatos, se va a dar los actos del deber judicial de instrucción. ¿Qué es lo que corresponde? Es que el tribunal va a tener que informar o instruir directamente al acusado sus derechos. Y en especial, lo que va a corresponder de la libertad de declarar o no hacerlo. También se le debe, en este caso, al acusado informar todo, ¿no?, de lo que en este caso tiene él en este estadio poder realizar, por ejemplo, ¿no?, lo que ya habíamos mencionado, que si va a declarar o no, y también en este caso sus derechos. En este caso también que él va a estar autorizado a ser oído para aclarar o ampliar o completar o declarar sin antes, imaginemos si antes se haya en este caso, si él se haya abstenido, ¿no?, de hacerlo. Entonces, de alguna manera, se le va a informar del derecho de poder comunicarse en todo momento con su abogado sin que esa posibilidad paralice el juicio oral. Tenemos luego de ello a lo que correspondería la conformidad. Dentro de ello, lo que sería sería a la conclusión anticipada. En este primer punto tenemos a la conclusión anticipada, y es así que es deber, en este caso judicial de instrucción, el tribunal va a deber o tiene el deber de preguntar al imputado si
inicialmente, ¿no? Si es que admite ser autor o partícipe del delito acusado y responsable de la reparación civil. En este caso, si el acusado acepta los cargos, claro que sí, antes de ello, siempre y cuando la consulta con su abogado, en el supuesto que sea afirmativo, que acepte ese cargo, el tribunal va a disponer la conclusión del debate. En un supuesto, y este caso es un supuesto de determinación anormal del proceso, es posible incluso que se vaya a pedir la suspensión del juicio, pues de alguna manera para una negociación con el fiscal respecto de la pena. Esto también es, conozcamos, ¿no? Que esto también se puede realizar dentro de este estadio, ¿no? De la fase inicial. De alguna manera, sobre la conformidad, la sentencia se va a tener que emitir dentro del plazo de las 48 horas. La sentencia conformada se va a dictar aceptando todos los términos de acuerdo a la conformidad expresada por el acusado. Y acá podríamos decir como pregunta, entonces, ¿cabe la impugnación de esta conformidad o esta conclusión anticipada? Podríamos inicialmente decir por qué cabría si es que él mismo lo está diciendo, si él mismo está aceptando, si él mismo está incluso coordinando incluso con el fiscal para que se baje la pena. Podríamos decir, ¿no? Pero sí se puede, podría de alguna manera ser impugnada, quizás porque hubo alguna anomalía dentro de ese contexto, ¿no? Podría, siempre en cuando, deducirse o determinarse esas características que de alguna manera hubiesen, ¿no? No hubiesen respetado esos límites o no se hayan respetado esos límites del acuerdo. O quizás después, ¿no? Imaginemos de que esa conclusión anticipada, dentro de esa conformidad o esa conversación que se haya tenido dentro del juicio con el imputado, finalmente, luego de ello, no se haya cumplido con esos límites que se hayan aprobado o que se hayan acordado. ¿Concluimos? No. Sí. Pasamos a lo que correspondería al periodo probatorio dentro de esta fase, a la fase probatoria. Dentro de la fase probatoria, que sería la segunda fase o la segunda etapa dentro de la etapa de juzgamiento, ¿por qué no? Dentro del desarrollo del juicio, lo que corresponde a los actos de ofrecimiento de prueba nueva. En este caso, dispuesta ya a la continuación del juicio, va a ser posible un tanto el ofrecimiento de como se dice, y tan explícito, nueva prueba, en este caso como la posibilidad de poder discutir una prueba indebidamente, o también quizás indebidamente rechazada en sede intermedia. ¿Qué entendemos por prueba nueva? Pues la admisión de prueba nueva está, en este caso, condicionada a aquellas pruebas que las partes recién hayan, o en este caso recién conocieron con posterioridad a la audiencia preliminar del control de acusación. En este caso, para poder hacerla presente o para poder desear hacerla ingresar, pues te va a tener que demostrar y argumentar sólidamente ese desconocimiento previo, y en este caso, si no fuera o no lo hacen, sin este argumento, pues no va a caber admitirse esa prueba. Con respecto a la actuación probatoria, como ya lo comentaba al momento, en este caso, de contextualizar, en este caso, a dar una definición de lo que corresponde a la etapa de juzgamiento, el periodo probatorio va a resultar ser el principal o ser un periodo principal, en tanto que el tribunal solo puede fallar respecto del material probatorio actuado en esa presencia y según las reglas, lo que corresponde, ¿no?, del juicio. En función, en este caso, de las pruebas admitidas en la etapa intermedia y en el periodo anterior,
En este caso, el tribunal, oídas las partes, decide en el orden de, también, ¿no? En este caso, la presentación de los órganos de prueba, lo que inicialmente podría iniciar, lo que se diría, ¿no? Primero acusado, o lo que es acusado, testigos y peritos, y también de los medios de prueba que deban actuarse. La ley, sin embargo, define, como ya lo había venido explicando, un orden básico de actuación de los medios de prueba. Inicialmente el examen el acusado, la declaración de testigos, el examen de peritos, la exhibición y debate de la prueba material, la oralización de la prueba documental, la realización de inspecciones oculares o reconstrucciones y actuación de prueba adicional. Las partes, en este caso, realizan el interrogatorio directo a los órganos de prueba. Es en este caso como también lo que se le denomina el cross-examination, o lo que en español podríamos decir el interrogatorio directo. En este caso, un interrogatorio directo por las partes, en el que debe conducirla regularmente el juez, ¿no? Lo que debe estar ahí al pendiente de lo que se vaya a deducir dentro de ella, por ejemplo, ¿no? Lo que correspondería a las objeciones. Tenemos el examen del acusado dentro de esta fase probatoria, pues porque ya venimos diciendo, ¿no? Que se va a dar tienen un orden, ¿no? Quiénes van a exponer, inicialmente quién, y entonces de acuerdo a ello tenemos al examen de la acusación, del acusado, digo, el examen del acusado o declaración del acusado. El acusado, en este caso, como ya lo había precisado también inicialmente, el acusado puede negarse a declarar total o parcialmente. Si procede de esta forma, pueden leerse y someterse en este caso a debate sus declaraciones ante el fiscal, que en este caso se harán en la estación de oralización correspondiente. El acusado, por otra parte, que acepta declarar, va a ser, en este caso, será interrogado, primero por el fiscal, luego por las demás partes acusadas, lo que correspondería, imaginemos, la presencia de un actor civil, de un tercero, y por último, por su abogado defensor. Entonces, y justamente acá también, dentro del examen, no tanto y no solo del acusado, sino también imaginemos de los peritos, de los testigos, se va a dar, en este caso, no se pueden realizar las preguntas prohibidas, que estas van a tener incluso ser rechazadas aún de oficio, sin perjuicio que de las objeciones, estas objeciones puedan ser formuladas por las partes. Continuamos con la declaración, el examen de los testigos. Sí, justamente acá, como lo pueden visualizar, en la parte baja, indica sobre el interrogatorio, sobre el interrogatorio, que solo se van a formular preguntas directas, claras, pertinentes y útiles. Todas ellas solas en este caso, se van a poder formular. Que no sean estas, son calificadas como preguntas prohibidas. Con ello, se tendría que formular una objeción, tanto de oficio como también ser presentadas o formuladas por las partes. Correspondiente al examen de los testigos o la declaración de los testigos, las reglas del interrogatorio, un tanto ya mencionadas anteriormente del acusado, van a ser las mismas. Van a ser las mismas reglas, el mismo orden, y que en este caso, en primer lugar, se produce el interrogatorio de identificación, luego, un tanto del examen de los testigos, se le exige juramento promesa de decir la verdad, y a continuación se van a tener que exponer o expondrá sobre los temas objeto de su convocatoria, ¿no? ¿Para qué se le llamó? ¿Por qué está, no? ¿O qué es lo que va a indicar? Luego de ello, sí. Y por último, en este caso, el testigo será interrogado primero por quién lo ha ofrecido,
va a ser interrogado y luego por partes restantes. Bueno, creo que es la misma regla, ¿no? La misma regla de lo que le corresponde al imputado que inicialmente da su declaración, ¿no? Aquí tenemos que indicar también, vamos a dar una definición un tanto sencilla o un tanto como paréntesis, se va a tener que identificar cuál es la diferencia entre los testigos oculares y los testigos de oídas, ¿no? Que los testigos oculares, bueno, como su propio nombre indica, que son aquellas personas que han estado ahí, han podido visualizar el hecho. En cambio, el testigo de oída van a ser personas que han estado quizás pasando y han oído por otros decir tal hecho sucedió. O quizás solo oyeron, ¿no? Pero no lo vieron, no presenciaron directamente aquello ocurrido, ¿no? Entonces, también que no se puede en este caso presionar al testigo de ninguna manera en su declaración, no se le va a tener que presionar ni de alguna manera ofender su dignidad. Frente a preguntas igual prohibidas, van a caber las objeciones y ante las decisiones del tribunal, de alguna manera, imaginemos que la parte no está conforme a que su objeción haya sido infundada o denegada, pues va a caber, ¿no?, lo que corresponderían las reposiciones. Y dentro de los contrainterrogatorios, las preguntas sugestivas que no están permitidas dentro del interrogatorio, en el contrainterrogatorio van a estar permitidas. Continuamos con el examen de... Sí, aquí, como pueden visualizar, aquí está el orden. Primero el fiscal va a poder, en este caso el fiscal, los abogados, de acuerdo al orden, van a poder confrontar al perito, van a poder confrontar al testigo. Dentro de ello, pues, sabemos cuáles son las técnicas de litigación que vamos a poder aplicar, por ejemplo, dentro imaginemos, estamos contrainterrogando a un testigo que indica un hecho, imaginemos que diga que no se acuerda, un comentario ya, imaginemos, vertido dentro de su declaración en estación fiscal, imaginemos que diga que no se acuerda, entonces la técnica para poder presentarla es, pues, para que se recuerde, ¿no?, lo que se llamaría el refrescamiento de memoria. Lo que se podría hacer con la presentación, ¿no?, de su declaración en estación fiscal y decirle, ¿no?, señor testigo, si yo le presento aquella declaración suya en estación fiscal, usted podría recordar, imaginemos, el nombre de tal efectivo y le presentamos, ¿no?, lo que correspondería al acta de declaración fiscal. O imaginemos que el testigo indica otro nombre, imaginemos que no fue color verde, sino fue color azul, pues, ¿qué técnica podríamos aplicar ahí? Pues podríamos aplicar la técnica para demostrar contradicción, ¿no? Para evidenciar contradicción, imaginemos, ¿no? Podríamos decir, señora testigo, voy a leer en voz alta lo que corresponde a su declaración en tal punto. Indica que en su declaración que fue de color verde. ¿Es cierto, señora testigo? ¿Es así como he leído? Sí, de acuerdo. Entonces, de alguna manera podríamos evidenciar contradicción, lo que imaginamos que ella ha declarado dentro del juicio, ¿no? Él o ella ha declarado dentro del juicio. Correspondiente ya a la representación o actuación de la prueba material. Aquí me he pasado uno. Sí, bueno, correspondiente más que todo también al examen del perito, se va a iniciar, ¿no?, en este caso con una exposición del contenido y sus conclusiones del dictamen pericial. Luego se les exhibirá para su reconocimiento. Señor perito, ¿es esta la constancia de certificación? No, imaginemos, no es la constancia del certificado médico legal que usted concluyó que usted practicó a tal agraviada. Sí, esta es, ¿no? Eso, de alguna manera, es la técnica, pues, para en este caso,
pues para que se pueda, ¿no?, exhibir para su reconocimiento. Y también luego de ello se van a explicar las operaciones periciales realizadas, dando razón en este caso de su conocimiento. Y por último se van a ser interrogados por las partes, comenzando por quién lo propuso la prueba. Bueno, es la misma regla, ¿no? Y de alguna manera, por ahí también pude leer correspondiente a de que sí hay dos pruebas, o en este caso dos peritos con conclusiones distintas, en el momento se van a debatir y para poder verificar cuál de ellas son las más, cuál de estas es la correcta. Concluyendo o pasando con respecto a la exhibición y debate de la prueba material, el conjunto en este caso de la prueba material, lo que correspondería al cuerpo de delito y vestigios materiales, en este caso son también llamadas materialidades como modo de expresión de un hecho punible, luego de la prueba personal, y siempre en este caso que sean factibles para su propia identidad, van a ser exhibidos o pueden ser exhibidos, examinados y debatidos por las partes. Es posible incluso, ¿no?, que se presenten cuando, justamente es lo que ya venía mencionando, acá como también lo pueden visualizar, pueden ser en este caso debatido por las partes. Es posible incluso que se presenten, ¿no?, cuando se declaren los acusados, testigos y peritos para su reconocimiento o que informen sobre ella, ¿no? Así como pueden visualizar en este caso en aquel esquema que van a ser en este caso exhibidos en el debate. Último, con respecto a la prueba documental, aquí vamos a precisar un tanto lo que correspondería a la prueba documental en estricto, de lo que por otra parte se tiene a la prueba documentada. La primera, que corresponde a la prueba documental, es toda representación realizada por cualquier medio, escrito, hablado, visionado, y también como está estipulado en el artículo 185, y estas, lo que corresponde a la prueba documental, estas van a preexistir en el proceso y van a ser independientemente de él, y de manera que se van a aportar a sí mismos, van a aportar al mismo, ¿no? Y en segundo, lo que corresponde a la prueba documentada son en este caso las actas que contienen tanto la prueba preconstituida, los actas de constancia como la prueba anticipada y excepcionalmente, ¿no?, quizás los actos de investigación sometidos a confrontación por, en este caso, razones de irrepetitividad y urgencia. Y finalmente ya vamos culminando con lo que correspondería a la fase probatoria. Dentro de la fase, lo que corresponde a la fase decisoria. A la fase decisoria, ya pues, como regla general, ¿no?, se tiene la posición de las partes, dentro ya pues que tras la realización ya de la prueba, las partes por su orden van a exponer y oralizar razonadamente sobre el resultado probatorio, porque sabemos que cuando en el alegato de apertura no damos conclusión del medio probatorio, sino solamente explicamos qué se va a probar o qué se va a traer como medio probatorio, qué se va a exponer con ¿no? En los alegatos de apertura no existen conclusiones, es a tiempo futuro, no es a tiempo pasado, de que se desarrolló, no, tampoco se tiene que mencionar de alguna manera conclusiva, como ya lo venía diciendo. Es después que ya se ha concluido con todo el debate probatorio, lo actuado, admitido y actuado, es ahí que dentro del alegato final se van a tener que oralizar, expondrán oral y razonadamente sobre ese resultado probatorio, según su punto de vista. Al final de esa exposición, se van a fijar sus conclusiones de modo concreto. Es aquí ya donde entran las conclusiones. Esto va a significar que se van a establecer definitivamente sus pretensiones
trazadas, en este caso, como se podría decir, los que han sido trazadas provisionalmente dentro de los alegatos preliminares o alegatos de apertura. Van a ser el orden, pues, de los alegatos que están tipificados o mencionados específicamente en el artículo 386, inciso 1 del Código Procesal Penal. Empieza el fiscal, sigue la defensa, el actor civil y el tercero civil. Continúa el defensor del acusado y pues culmina el acusado con su autodefensa, ¿no? El agraviado en este caso va a poder intervenir, en cuyo caso, en este caso, lo hará antes. El agraviado puede intervenir, en cuyo caso lo hará antes del acusado. Correspondiente al alegato final del fiscal, correspondiente al alegato final del fiscal, en este punto puede ratificar el contenido, modificar la acusación escrita o retirar quizás también la acusación. Es aquí donde, correspondiente a lo que indica modificar la acusación escrita, sería el caso de la acusación complementaria. En esta figura es un acto escrito y va a proceder únicamente, como su propio nombre dice, complementaria, cuando se procede o se trata de incluir un hecho nuevo o una nueva circunstancia que no ha sido mencionada en la acusación escrita. En tanto, lo que va, en este caso, en tanto van a importar la modificación de la calificación legal o integren un delito continuado, un hecho o una conducta homogénea bajo una misma voluntad, o en este caso de signo criminal. Es únicamente lo que se puede realizar, no más. El alegato de la defensa, el alegato del defensor, del abogado defensor, y correspondiente, ¿no? En este caso, alegato de la defensa de las demás partes. En este caso es de resaltar que el actor civil no va a poder, o no puede, no debe, o no puede, y también no puede calificar el delito, pero puede quizás referirse al hecho imputado y resaltar los hechos relevantes y fijar los criterios imputados de derecho civil. En tanto, el tercero civil, aquí está, el tercero civil podrá negar la existencia del hecho, podrá refutar la responsabilidad solidaria que se le atribuye y también podrá cuestionar la extensión del monto de derecho civil. Y en el abogado del acusado, en este sentido, va a analizar, o analizando la imputación, va a cuestionar la existencia, ¿no?, del hecho, los criterios de imputación penal, o en su caso, la pena y la reparación civil. Y va a concluir solicitando, es lógico, ¿no? Va a concluir, bueno, depende del tipo de defensa que tenga, va a concluir solicitando la absolución o quizás también la atenuación de la pena, o pues algún otro pedido que pueda favorecer a su patrocinado. Y finalmente, correspondiente a la autodefensa del acusado, aquí, me pasa. Ya. Sí. Aquí en esta parte, lo que corresponde a la autodefensa del acusado va a ser la expresión del derecho a su última palabra, pues se puede pronunciar, ¿no?, si lo quiere, sobre todo en el ámbito de la acusación, en este caso sobre los temas fácticos o jurídicos, y lo hará directamente y sin mediación alguna. Incluso introducirá cuántas alegaciones estime, que en este caso solo puedan contribuir al ejercicio y reforzamiento de su derecho de defensa. No puede estar emitiendo ningún tipo de manifestación política, ninguna manifestación, qué sé yo, otro tipo de manifestación que no sea, pues, para el reforzamiento y ejercicio de su derecho de defensa. Es así que ya con la deliberación y en la sentencia, que correspondiente al artículo 392 de este mismo cuerpo normativo que andamos señalando, que es el Código Procesal Penal, el plazo para la definición de la deliberación es no más
de 2 días, si algún juez, en este caso, si en un supuesto, el juez enferma, se llega a enfermar, se puede extender a 3 días y más. Si la causa, en este caso, puede ser compleja, y como lo define el artículo 342, inciso 3, los plazos en ambos casos se van a poder duplicar. Y si se vence el plazo de deliberación, se declara sin efecto lo actuado y se trata entonces de un plazo propio. El acuerdo, pues, para poder optar decisiones, en este caso la votación, va a ser o se alcanza por mayoría. Si no se produce mayoría respecto a la pena o reparación civil, se opta, en este caso, por el término medio. Y en caso de la pena de cadena perpetua, en este caso, ahí sí la votación tiene que ser unánime. Y si es que no se logra la determinación unánime, por ejemplo, pues para la petición de pena cadena perpetua, pues se va a poder optar por la pena inmediata inferior, lo que correspondería a la pena de libertad de 35 años. Es en tanto así como tenemos lo que corresponde a la fase decisoria y ya de algunos requisitos formales, lo que correspondería al requisito de la sentencia, estipulado en el artículo 394, y bueno, lo mismo, ¿no? Lo que corresponde a la sentencia, que va a ser redactada por el juez o director del debate. Y luego de ello se va a dar lectura de la sentencia. Es así como culmino con esta disertación. Espero poder haber sido un tanto precisa con todo lo que he podido recabar y también traer en esta sesión a poder explicar un tanto que esta etapa sabemos muy bien que es un tanto amplia y espero poder haber sido, bueno, redundando, ¿no? Explícita con lo que he podido ya mencionar. Muchas gracias. Muy bien, estimada Odalis, muchísimas gracias por la excelente disertación, bastante clara, bastante interesante y fructífera la sesión que nos has podido compartir en esta oportunidad. Antes de concluir, bueno, vamos a dar un pequeño espacio para ver si es que alguno de los colegas desea formular un interrogante. Ya saben que pueden hacerlo por el chat o pueden levantar la mano para hacerles el uso de la palabra. Vamos a dar unos segundos para ello. El compañero Erickson Vargas está levantando la mano. Te cedemos el uso de la palabra, Erickson. Adelante. Muchas gracias, Piero. Odalis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Primero, felicitarte por tu excelente exposición. Creo que has logrado resumir bastante bien el proceso de juzgamiento, a pesar de que es una tarea bastante grande porque implica bastante conocimiento y resumen de la norma penal, así que te felicito por eso. Y mi pregunta va en este sentido. Desde el año 2020 aproximadamente, desde que inició la pandemia, se han ido llevando audiencias virtuales y han habido ciertos cuestionamientos respecto a la inmediación y su compatibilidad con digamos, la actual manera en la que se llevan los procesos penales. Ante eso quisiera preguntarte, para ti, ¿el principio de inmediación se vulnera con las audiencias virtuales? Referidos, claro, en la etapa de juzgamiento, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo considero, gracias por tu pregunta y también gracias por tus palabras, mi estimado Erickson. Bueno, yo considero particularmente, bueno, es mi posición, ¿no? Particularmente. Bueno, considero que en realidad sí se ve mediada y un tanto vulnerada, en tanto de que, como ya venía diciendo, este principio es un tanto fundamental porque de alguna manera al poder tú tener ese contacto presencial con la persona, podemos ver sus gestos, podemos ver su calidad imaginemos, de nerviosismo, de sus ademanes, un tanto para los defensores, también para sus testigos, para las partes en sí, los que participan dentro de la audiencia, ¿no? Y de alguna manera, cuando estamos en la presencialidad, el juez puede determinar eso, algo que con la virtualidad ya no se está pudiendo determinar, y el juez ya no tiene ese contacto directo, tanto con las personas, claro, los medios de prueba, en este caso si se presentan testigos, no va a tener la misma, en este caso, acercamiento, ¿no? Como lo que se tiene en la presencialidad. Entonces, de alguna manera, considero que sí se ve
afectada. Sin embargo, podríamos decir, y alejándonos un tanto de lo que corresponde al principio de inmediación, yo creo que podríamos indicar que tiene sus pros y sus contras. Imaginemos de que, claro, de alguna manera se encuentran afectadas un tanto varios principios, pero sin embargo la virtualidad también ha ayudado a que muchas audiencias que están siendo programadas dentro de otros departamentos, abogados que se encuentran lejos de en este caso, audiencia que se va a desarrollar muy lejos a su provincia, a su departamento, de alguna manera, por la distancia, podríamos decir que sí es un punto a favor, ¿no? Podríamos decir que yo estando aquí en Yungay, mi audiencia que se desarrolle en Cusco, con la virtualidad ya me conecte. Eso podría ser de alguna manera un punto favorable, ¿no? Pero sin embargo, de alguna manera, con respecto, incluso para la oralidad también, este principio también se ve vulnerado, sí, de alguna manera contrae un tanto aspectos negativos este desarrollo de las audiencias virtuales, porque incluso, y espero no ser, ¿qué podría decir? Imprudente al decir esto, incluso hay algunos abogados que al tenerlo todo escrito o al tenerlo redactado, un guión de sus alegatos o de sus participaciones que saben hacer dentro de su audiencia, solo lo leen y se basan a leerlo y no van a darlo a explicar o entenderse como era en una audiencia presencial. Eso sería mi respuesta ante tu pregunta, mi estimado. Muchas gracias por la respuesta, estimado Dalis. Hay una pregunta más aquí en la caja de comentarios por parte de Alexia Rodríguez. Ella dice lo siguiente: estimada Odalis, respecto de la modificación de la acusación que mencionó usted, ¿piensa que al hacerlo se vulneraría el derecho de defensa, puesto que se supone que esta etapa se sienta y empieza con la acusación del fiscal y por ende la defensa técnica hace su estrategia en base a lo ya planteado? ¿Qué opina al respecto? De tu audio, Odalis. Sí, disculpe. Bueno, considero que con respecto a la acusación complementaria, lo que corresponde en realidad, bueno, como he indicado, ¿no? Corresponde a la modificación, incluso, bueno, tanto, sí, modificación de la acusación. Imaginemos un tanto para el tipo, lo mismo que corresponde al tipo penal o quizás a la pena. De alguna manera, sí, considero que sí se podría vulnerar el derecho de defensa, en tanto de que, como ya mencionas, ya tiene, ¿no?, asentada su estrategia, la defensa, pues, para poder debatirlo, ¿no?, y lo que se realiza dentro del juicio. Sin embargo, podríamos decir que considero que de alguna manera, ¿qué podría decir? De alguna manera, esta acusación complementaria cumple con requisitos. Entonces, de alguna manera, si es que estos requisitos se cumplen y esta acusación complementaria es, digamos, ¿no?, legal, diríamos, ¿no?, de que a pesar que de alguna manera vulneraría el derecho de defensa, estaría siendo admitida, ¿no? Eso es lo que consideraría, mi estimada Alexia. Muy bien, estimada Odalis, esas serían las preguntas que han realizado los compañeros, así que agradecerte nuevamente y felicitarte por la excelente disertación que nos has podido compartir en esta oportunidad, bastante fructífera a su vez. Felicitarte en nombre del Círculo de Estudios de Litigación Penal Lexis Vita por el esfuerzo empleado y por compartir tus conocimientos en esta sesión programada para el día de hoy. Eso sería todo entonces por hoy, estimados amigos, en cuanto a la ponencia de la colega Odalis. Así que reiterar el agradecimiento tanto a Josué Quenta como a Odalis Tarazona por las excelentes disertaciones que nos han compartido en esta oportunidad. Eso sería todo, que tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo fin de semana. Que tengan un excelente fin de semana y un mejor inicio de semana. Hasta luego. Un fuerte abrazo a cada uno. Buenas noches.